Para empezar, debo decir que nunca conocí a mi padre, y uno de mis apellidos era Lang. Hola, mi nombre es Anthony Ferguson. Llevo 23 años con una mente perturbada y sentimientos de odio debido a que yo fui una de las personas que vivieron la parte más oscura del ser humano. Debo contarle a alguien mi historia antes de irme de este lugar para no volver jamás. Todo comenzó en el verano de 1996. Era un chico normal y corriente en el condado de Derby. Siempre le tuve miedo a los payasos, pero un día, saliendo de la feria, me encontré con un payaso. Este era más agradable y me dijo: «Hola niño, ¿te gustan los dulces?». No sentí tanto miedo al ver este payaso, pero le dije: «Lo siento, mi mamá dice que no debo recibir dulces de extraños». Él continuó: «Conozco a tu madre, Linda Ferguson, ¿verdad?». Me quedé sorprendido, cómo ese payaso podía saber el nombre de mi mamá. Lo cierto es que, después de eso, le dije que era mi progenitora. «¿Quieres venir a mi casa a jugar con mi hijo? Seguro que se llevarán bien». Y le respondí: ok, claro». Pensé que a mi madre no le molestaría que me fuera con un conocido suyo un rato, así que fui alegre a jugar con el muchacho. Cuando llegamos, me percaté de que el niño estaba medio asustado y un poco nervioso, pero cuando estuve presente con él, su expresión cambió. Nos divertimos mucho jugando PSX y le pregunté que cuál era su nombre. «Yo soy Tim, ¿y tú?». «Anthony». Después, su padre se tenía que ir, así que nos quedamos a solas. Eso fue un poco incómodo. Lo primero que hizo fue fijar su mirada en mí. Le pregunté si estaba bien, a lo que me respondió que sí. Acto seguido, me dijo: Anthony, ¿puedo decirte un secreto?». A lo que procedí a decir que sí. Ese fue el primer error. Me dijo de la manera más franca posible que su papá secuestraba niños. Me quedé paralizado. Tenía muchas preguntas. ¿Tim era un niño secuestrado? ¿Yo estaba a punto de serlo? Traté de huir de ahí, pero ese fue el segundo error. Debía hacerlo de todos modos. No obstante, necesitaba pruebas de lo que Tim me había dicho. Por supuesto, encontré un baúl que contenía cosas muy terroríficas. Lo primero que encontré fue un par de cassettes con el nombre de NLF-GB, NLF-TD y NLF-DL. Tomé todo y después de que me disponía a irme, Tim me gritó: «¡Anthony! ¡Anthony!». «¿Qué?». Señaló una puerta que daba hacia un pasillo no muy alumbrado y con decisión fingida entré y me arrepentí. Ese fue el tercer error. Nada más abrir la puerta me arrepentí. Era un cuarto mediano en el que encontré muchos niños y niñas torturados, mutilados y, en el peor de los casos, asesinados. Antes de cerrar la puerta de golpe, de lo último que me percaté era de que había una caja de cigarrillos y una cámara. Pasaron 5 años después de esa terrorífica anécdota. Investigué mucho sobre NLF, grupo conocido como No Limits Fund, y llegué a la conclusión de que ese payaso era uno de los peces gordos de dicha agrupación. He intentado durante años olvidar eso, pero no he podido. Siento que debo hacer algo. Lo he intentado, sin embargo, nadie me ha creído. Me he intentado suicidar y siempre me tranquilizo con el pensamiento de que ese maldito debe pagar por lo que hizo y por haberme arruinado la vida. Hace unos días fui a la casa de ese payaso. Todavía recuerdo su dirección. Fui con un revólver, una navaja y una linterna, pero me percaté de que en donde debería estar la casa solo había escombros. Escombros, según lo que noté, de un incendio. Volví a casa para revisar la evidencia y, cuando volteé una de las fotos, vi que decía lo siguiente: William Lang NLF. Me he quedado pensando si ese payaso
Era mi padre, debido a que tenía mi apellido y conocía a mi madre. He estado pensando mucho sobre eso. Lo he estado pensando con el revólver, apuntando a mi cabeza. Aquel era un día normal, o, al parecer, eso era lo que creía. Estaba tan exhausto que me desmayaba del cansancio. Abrir cadáveres no es algo ordinario y grato. Hay que tener agallas para hacerlo. Al contrario de la gente normal que teme realizar este tipo de trabajos, a mí me apasiona hacerlo. Mi colección completa de los libros de H. P. Lovecraft y Anne Rice lo decía todo. Esa noche solo me quedaba un cuerpo por abrir. Pertenecía al joven de unos 20 años de edad. Era bastante guapo, sus ojos azules penetrantes y apagados, por una extraña razón que aún desconozco, me ponía muy nervioso. Era de hecho tan guapo que incluso me incomodaba un poco, pero pude dominarme lo suficiente para continuar con mi labor. Procedí a perforar el cadáver, abrí su pecho y extraje los pulmones de su cavidad torácica. Estaban llenos de un líquido inocuo y transparente, inodoro, por lo cual inferí que había muerto ahogado en algún río, playa o piscina. Luego, con aguja e hilo quirúrgico, fui cosiendo las heridas. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi esposa, con la cual llevaba 5 años y con quien había sido feliz todo este tiempo. Aló, amor, ¿cómo estás? Su tono de voz me derretía por completo. Solía llamarme, ya que sabía que en mis turnos de noche me encontraba completamente solo. Bien, un poco agotado. En realidad, demasiado exhausto y apenas me podía mover, pero no quería preocuparle. ¿Te falta mucho para salir? Solo termino de sellar un cuerpo y me voy de inmediato. Entonces, ¿te espero despierta? Perfecto, cariño. Ahora te debo colgar porque tengo que seguir con mi trabajo. Hasta pronto, amor. Hasta pronto, te amo. Al finalizar la llamada, exhalé un suspiro. Mi cuerpo no daba más. Clausuré aquel cuerpo recio. Su piel, muy gruesa, me había dificultado incrustar la aguja para unir los trozos abiertos. Al finalizar mi tarea, me tendí relajadamente sobre una silla en medio de la sala. Comenzaba a quedarme dormido cuando sonó mi teléfono celular. No era mi esposa, sino Victoria, mi compañera de trabajo y mi gran amiga desde que llegué al instituto forense. Nos teníamos mucha confianza y nos hacíamos favores mutuamente sin vacilar. Así de grande era nuestra amistad. Contesté al acto. Eli, ¿todavía estás en el instituto? Su tono de voz denotaba preocupación y aflicción al mismo tiempo. Sí, ¿por qué? Respondí algo extrañado, ya que no sabía qué diablos le pasaba. ¿Por qué no iré a trabajar? Nunca antes la había oído hablar así, tan triste. Mi hija tuvo un accidente. La he trasladado urgentemente al hospital. Necesito, por favor, que cubras mi turno. Claro que lo haré. Hubiese negado su petición si no fuera por un par de favores que ella me había hecho. Aún estaba en deuda. Gracias. Sabía que podía contar contigo. De nada, para eso somos los amigos. Tengo que cortarte, suerte, y cuidado con los muertos, no vaya a ser que te arrastren de los pies. A pesar de su preocupación, su sentido del humor no fallaba. Adiós. Guardé el celular y salí al patio a fumarme un cigarrillo. Contemplé cómo la hermosa luz de la luna bañaba la pileta. Pensé en mi esposa, en la hija de Victoria y en aquel hermoso joven el cual acababa de hacerle la autopsia. Terminé mi cigarrillo y entré en el instituto forense, pero sentí unos pasos detrás de mí. Instantáneamente me volví. No había nadie y el cadáver del joven había desaparecido. De repente sentí un dolor punzante en la espalda, algo fuertemente clavado. Por su textura, deduje que era un cuchillo largo y de una hoja bastante gruesa. Caí al suelo. Imposible. ¿Cómo podía ser?
Únicamente yo tenía las llaves de este establecimiento. Cuán irónica muerte, cuán ilógica. Vislumbré de soslayo unos mechones de pelo rubio sobre mi ropa. Supe inmediatamente a quién debía la puñalada. «Eli, despierta». José, uno de mis compañeros, me zarandeaba. ¿Qué pasó?», pregunté confundido y algo adormecido. «Te quedaste dormido en la silla. Eso fue lo que pasó». Me levanté confundido y miré hacia donde estaba el joven difunto, pero solo hallé vacío. «¿Y el muerto de la camilla?». «Se lo han llevado. Pero, ¿sabes? Hay algo que aún me extraña». «¿De qué hablas?». «El cadáver llevaba un cuchillo en la mano». Antes de continuar con esta recopilación, te recuerdo que tu suscripción y like me ayudan mucho para continuar con más videos como estos. También recuerda que puedes votar por tu creepypasta favorita de este video para rehacerla al estilo de la primera creepypasta del 2022. Y ahora sí, continuamos. Era un día hermoso, sin lugar a dudas. La mañana con brisa primaveral nos invitaba a mi hermana y a mí a seguir paseando por el sendero de árboles en aquel pueblo al que fuimos de vacaciones. Ella, con su sombrilla rosada exaltada, recogía flores junto al sendero de árboles. Yo, en cambio, me había sentado sobre un tronco para dibujar en un bloc de ilustraciones. Me puse a dibujar parte del paisaje. Esa era una mañana especial. Así lo creí, y por ello sentí la imperiosa necesidad de retratarla, como querer fotografiar ese momento. De pronto, vi a aquel delgado y desasiado chico acercarse a nosotros. Me quedé mirándole en silencio. Su mirada era la de un animal salvaje y desesperado, que necesitaba rápidamente dar con alguna presa. Algo me había preguntado mi hermana, pero al no obtener respuesta, volvió su rostro hacia mí y confundida me preguntó qué era lo que me pasaba. «Beatriz, todo va a estar bien», le dije apenas moviendo mis labios. «Pase lo que pase, tú solo obedece». Beatriz no alcanzó a reaccionar. El muchacho la agarró del cuello y presionó con fuerza la punta de un cuchillo en sus costillas. Lentamente me puse de pie. Yo era mayor que él, así que no tendría problemas en reducirlo. Pero la distancia era un problema y temía que esa bestia le hiciera algo a Beatriz. «Me llevaré esa sombrilla», dijo de pronto el muchacho sin siquiera pestañear. «¿Lo han entendido? A la cuenta de 3, la arrojas al suelo y me la llevaré». Comenzó a contar y cuando llegó a 3, Beatriz dejó caer su sombrilla. El chico la recogió con prisa y luego, a toda velocidad, salió huyendo, perdiéndose entre los árboles. Beatriz se encontraba tan asustada. Pasaron algunos segundos antes de que moviera un solo músculo. Ella solo se limitó a preguntar si era un asaltante y qué había sido todo eso. «Creo que sí», respondí también sin acabar de entender. «Seguramente era el ladrón más torpe del mundo». Una vez estando ya en casa y a la hora de la cena, estando con nuestros padres, volvimos a charlar sobre lo sucedido. La verdad es que no podía entender el extraño comportamiento de ese niño idiota. ¿Para qué diablos quería una sombrilla rosada? Sin embargo, con el correr de los días, nos enteramos de que esta clase de robos tan extraños se habían vuelto algo bastante habitual en los alrededores del pueblo de Victoria. Todos solían dar la misma descripción. Muchachito delgado, cabello marañoso, bastante sucio y desaseado, que a veces actuaba con inusitada violencia. Se aparecía en el pueblo para robar objetos comunes y, aparentemente, de poco valor. ¿Sería acaso entonces un drogadicto? Al menos eso fue lo que pensé, cuando un par de días más tarde, un vecino del club de cabañas de verano nos contó lo que le había sucedido la noche anterior. «Era creo que cerca de la 1 de la madrugada cuando sentí un terrible boche en la cocina.
Salí de la cama y me dirigí a ver qué pasaba. Estaba aterrado. Me armé de una escoba y fui a ver qué sucedía. Allí, al encender la luz, estaba ese niño manchado completamente con sangre, intentando ponerse de pie. Se había caído desde el tragaluz del techo, cayó sobre toda la vajilla y al parecer se había herido en el estómago. Sentí pena por él, ¿saben? Se encontraba tan desesperado. Su mirada, hubieran visto su mirada. Era una mezcla de rabia, cansancio y angustia. Me iba a acercar a ayudarle cuando de pronto blandió un delgado fierro y me hizo retroceder. Lo único que me dijo fue: «¡Una plancha! ¡Deme una plancha ahora!». Se la di y luego se marchó casi corriendo. Yo me quedé muy asustado. Esa herida en su estómago se veía muy fea. Aquel relato me dejó bastante pensativo. ¿Qué tan desesperado podía estar él como para ponerse en riesgo? ¿Y por una estúpida plancha? Posteriormente, hubo un par de ocasiones en las que, mientras dibujaba en mi blog sentado en el balcón de la cabaña, ya al atardecer, llegó a mis narices aquel desagradable, mal olor. El olor del muchacho de ese día que le robó la sombrilla a mi hermana. Miré a todos lados, pero nunca pude ver a nadie. Sin embargo, el inminente encuentro no se hizo esperar. Sucedió sobre una de las colinas de Victoria durante otro de esos preciosos atardeceres. Me encontraba dibujando como de costumbre a solas cuando oí el leve sonido de una rama seca que se quiebra al ser pisada. Giré mi cabeza y allí estaba él, de pie, a unos cuantos pasos detrás de mí. Se encontraba observando el atardecer, casi maravillado. «Hacía mucho que no veía una puesta de sol», me dijo con voz cansada. Pude notar al instante una imperiosa venda que llevaba en su abdomen, la cual se encontraba teñido de rojo carmesí. «Escucha, no quiero hacerte daño», le dije. «Creo saber quién eres. Los veraneantes y la gente del pueblo hablan de ti como si fueras un mito urbano. Dicen que les robas cosas. Tienes problemas con las drogas, ¿no?». No respondió. Continuaba observando el anaranjado cielo mientras sus cabellos eran acariciados por una brisa repentina. «Mira», insistí, «puedo ayudarte. Mi familia es de dinero. Podemos llevarte a un hospital. Esa herida se ve muy fea, ¿no crees?». De pronto, del bolsillo de su pantalón sacó un revólver y sin medir mayores consecuencias me apuntó directo a quemarropa. «Ese bloc de dibujo, lo necesito», me dijo y estiró su mano izquierda. No entendía lo que pasaba, al parecer. No me estaba escuchando y no podía razonar con él. Sin embargo, la idea de desprenderme de mi blog era terrible. En él había trabajado casi todo el año. No podía entregárselo a un drogadicto idiota. «¿Has escuchado lo que te dije recién? Tengo dinero, puedo dártelo, pero por favor, no te lleves este cuaderno de dibujo». Como respuesta, obtuve una mirada cargada de nerviosismo y de locura. Nuevamente levantó el revólver. Estaba dispuesto a dispararme, a jalar el gatillo, y todo por un miserable bloc de ilustración. Finalmente cedí y le arrojé el bloc a sus pies. El chico lo cogió y lo observó con detención por unos segundos. Acto seguido tosió y escupió un poco de sangre para luego marcharse del lugar, corriendo con cierto grado de dificultad. Yo me quedé de una pieza, pero no sabía qué hacer. Era mi blog de dibujo, mis trabajos, todo perdido. Opté por dejar pasar un instante y luego ir detrás de él. Le seguí por cerca de 20 minutos y durante el trayecto pude ver que se detenía con frecuencia para recuperar el aliento. Sin duda se encontraba muy mal físicamente y la herida en su estómago era ya un riesgo vital. Llegamos finalmente a una casa bastante rústica y descuidada. Me acerqué sigilosamente y miré por una de las ventanas, justo en el momento exacto para darme cuenta que el muchacho descendía a un sótano. Tras una breve y cautelosa inspección me aseguré de que no hubiera nadie más en el inmueble, así que, armado con un palo que encontré, me metí a la casa con la intención de averiguar qué sucedía y recuperar mi blog de dibujo.
Una vez dentro, peldaño a peldaño, bajé con mucho cuidado y noté que el sótano se encontraba iluminado por unas llamas, probablemente provenientes de una chimenea. Mientras descendía, pude escuchar un extraño sonido robótico y luego de ensamblaje similar al de una maquinaria pesada. Llegué finalmente a la planta baja y pude ver a aquel chico recostado, descansando sobre un montón de almohadas y mantas. Frente a él se encontraba un extraño dispositivo mecánico que, por sus proporciones, me recordaron a un refrigerador. Mas este tenía cientos de circuitos y cables rodeándole por un esqueleto metálico que arriba terminaba en una cabeza humana. O al menos, eso es lo que sugería, pues no pasaba de ser una forma redonda cubierta con silicona color piel, la cual estaba llena de cicatrices y abolladuras. El muchachito solo contemplaba en silencio las llamas de la chimenea que se encontraban junto a él. Pero luego, algo inexplicable le hizo mirar hacia donde yo estaba. ¿Pero qué demonios estás haciendo aquí?, me preguntó asombrado. Te he seguido, le contesté, aflojando el palo que traía conmigo. ¿Me dispararás por eso? El chico no contestó, solo volvió a depositar su mirada en las figuras sorprendentes que pueden llegar a tener las llamas de una chimenea. No he dejado de escupir sangre, me dijo de pronto, rompiendo el silencio. Tengo tanto frío, me alegro de que estés aquí. Observé a mi alrededor y me di cuenta que a un costado del sótano había una caja llena de cosas como juguetes, sartenes para cocina, ramos de flores, etc. Sin comprender nada de lo que sucedía, avancé un paso hacia el malherido chico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es este robot?, pregunté. No sé qué decirte. Un amigo me presentó esta máquina. Paradójicamente, lo hizo justo antes de morir, igual que yo ahora. El muchacho se quedó en silencio contemplando la peculiar máquina que a ratos emitía una leve y suave vibración. «Pero, ¿qué es? ¿Qué hace?», pregunté confundido. «Jode la vida. Eso es lo que hace. Arruina la vida de todos quienes la conocen. Ahora tú debes hacerte cargo de ella. Júrame que lo harás». Enmudecía la desesperación del extraño y desconocido chico, quien aún estando muy mal herido se había incorporado en su lecho y me sujetaba firmemente del brazo izquierdo. «Esta máquina controla a los seres humanos», confesó finalmente. «Cada cierta cantidad de horas pide algo. Si no se lo entregas, hace desaparecer a miles de personas alrededor del mundo de manera inexplicable. Es por ello que todos los años se pierde tanta gente». «¿De qué demonios estás hablando?», pregunté perplejo. «Esa fue la misma reacción que tuve yo», dijo el muchacho sonriendo a la vez que escupía al suelo un poco de sangre. «Te lo dije una vez, y esta vez asimílalo pronto, y de una buena vez, porque tú te harás cargo de este armatoste de ahora en adelante. No tengo idea de dónde vino a parar esta máquina, ni de cuándo o quién la construyó. Lo único que sé es que al sonar una irritante alarma, se forma la palabra de algún objeto en esa pantalla que tiene bajo el diente de acero. Después de que la palabra se ha formado, hay un lapso de 3 horas para conseguir el objeto que pide. Si no lo obtienes, hace desaparecer cerca de 9,000 a 10,000 personas al mismo tiempo. Pueden ser personas de cualquier edad, país, raza, etc. En la misma pantalla donde se forma la palabra del objeto requerido, luego arroja la eterna lista con los nombres de las personas que han sido borradas del mapa. Y lo último que me pidió fue un bloc de dibujo». Retrocedí espantado un par de pasos. «Esto es imposible. ¿Por qué no la destruyes y ya?» «Porque si se destruye, automáticamente elimina a todos los seres humanos de la faz de la Tierra. No puede ser real. No puede ser verdad», exclamé aterrado en este punto. «Estoy a punto de morir. Por favor, tú hazte cargo de este armatoste. Jamás lo destruyas. Y concédele todo lo que te pida». «No»,
no puedo, no lo haré, contesté de forma enérgica. Debes hacerlo, por favor, dijo el muchacho tosiendo. La máquina te reconoce como su nuevo dueño. ¿De qué hablas? Te repito que no lo haré. Debes hacerlo. No sé qué clase de ingeniería sobrenatural la ha construido, pero tú, al seguirme sellaste tu perdición, tal como yo, desperdicié mi vida atendiendo los caprichos de esta máquina. Al terminar la oración, el muchacho dio su último y terrible quejido lastimero para finalmente morir, quedando con sus ojos abiertos observando la nada misma. Bastante asustado, me acerqué al cuerpo del muchacho y comencé a moverlo para intentar hacerlo reaccionar. Sin embargo, ya era inútil. Aquel chico había muerto. Tras permanecer unos instantes arrodillado junto al cuerpo, me puse de pie y me acerqué a examinar aquel enigmático robot maldito. Por ningún lado se divisaba algún cable que sugiriera una posible conexión eléctrica. Tampoco había compartimento para baterías o algo similar, pues su lado posterior era plano y uniforme. Tampoco había evidencia alguna de ensamblaje, ya sean tornillos, tuercas o separaciones de alguna clase. Me ubiqué frente a la máquina y observé aquella cabeza tallada en metal en la parte superior. Era un robot humano evidentemente, mas no parecía tener sentido. Al bajar se veía una inscripción desconocida y unos caracteres prácticamente ilegibles. Estaba ubicado justo al centro, pareciera corresponder al nombre del artilugio. Un poco más abajo sobresalía un recipiente de acero que era el lugar donde se arrojaban los objetos que la máquina pedía. Y más abajo estaba la peculiar pantalla electrónica por la cual el robot se comunicaba. En silencio, oía aquella enigmática vibración que producía el armatoste. A veces subía y bajaba de intensidad. Pero eso, pocas pistas daba como para encontrar un método para deshacerse de él sin que todo el mundo desapareciera. Analizaba todas mis posibilidades y estaba decidido a encontrar una solución. Debe de haber una manera, me dije mientras examinaba la máquina. Y en aquel momento, un mensaje apareció en la pantalla del robot, escrito con letra verde tras un fondo negro. No la hay. Tras leerlo, no supe qué hacer. El miedo me bloqueó y me impidió reaccionar. Hasta que, pasados unos minutos, logré controlarme y la posibilidad de mantener una charla con la máquina se me vino a la mente. ¿Me conoces?, pregunté. Claro que te conozco. Conozco a todo el mundo, incluso a todos los bebés que están naciendo. Abismado y sorprendido por tal respuesta, formulé otra pregunta. ¿De dónde vienes? ¿Quién te ha construido? Respuesta denegada. Me quedé perplejo, simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Solo sabía que todos corrían peligro, incluido yo. Dime, ¿qué ocurre si te destruyo? Si me destruyes, todo el mundo desaparecerá al instante. Pero, ¿por qué debo ser yo? ¿No puede encargarse otro de ti?, pregunté al borde de la ira y la desesperación. Debes de ser tú. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser yo y no otro? ¿Qué tengo yo que no tenga alguien más?, insistí de forma exasperada. Porque tú estás condenado. Tras esa última y concluyente respuesta, caí finalmente en cuenta de que en mis manos estaba el peso y la responsabilidad con la que quizás solo Dios debería lidiar día a día. Sabía que debía tomar una decisión, y ese desgraciado chico debió haberse sentido igual de frustrado que yo cuando tuvo que hacerse cargo de ese maldito armatoste robótico salido de quién sabe dónde, pero que tenía la capacidad de borrar a los seres humanos de la faz de la tierra. Solo y sumido en la más terrible y profunda reflexión a la que una persona puede ser sometida, me arrodillé frente a la máquina asumiendo que mi vida se había destruido por completo. De fondo, solo podía escuchar el crepitar de las llamas en la chimenea aún encendida y aquella maligna vibración que producía el robot.
A veces, cuando el cielo se vuelve rojo y la brisa se pone fría, puedo oír la voz de Beatriz susurrando mi nombre con tristeza. A veces, se acerca la noche y el sol se retira a descansar. Y a veces, los habitantes de Victoria me ven deambulando por sus bosques. Todo empezó cuando tenía 6 años. Recuerdo que me encontraba en el colegio en una clase de lectura y redacción y necesitaba orinar. ¡Qué dilema! A esa edad, un considerable número de compañeros aún se orinaba en los pantalones y siempre tuve la paranoia de avergonzarme en público de esta forma. Levanté la mano y solicité a la maestra Sebi permiso para ir al baño. Tras el cotidiano sermón de que debería haber ido durante el receso, me entregó las llaves para el baño de acceso restringido, pues era el más cercano al salón de clases. Estaba a mitad de la 5ª clase y aquellos pasillos vacíos parecían interminables para mí. En aquella época era bastante chaparro y escuálido. En ocasiones tenía problemas con las puertas, sobre todo cuando se trataba de abrirlas. Así que perdí 1 o 2 minutos intentando abrir aquella maldita puerta. Como sea, apenas me senté en el inodoro, escuché unos golpes en la puerta. «¡Está ocupado!», respondí irritado por la perturbación de mi tranquilidad. Hubo una pausa. Después se escucharon otros golpes. Ahora eran más rápidos y con mayor determinación. «¡Un minuto, por favor!». Los golpes se hicieron más lentos y una voz me respondió: «Déjame entrar, tengo que entrar». Quien haya respondido tenía un tono de voz bastante claro y conciso, un adulto que no reconocía. Quizás haya tenido 6 años, pero tenía noción de cómo funcionaba la etiqueta en un baño. Principalmente de que no se debe dejar entrar a más de una persona en un área que apenas y supera la de un armario. «¡Váyase!». Nuevamente los golpes se intensificaron, como si tocaran un tambor de forma frenética a unos cuantos metros y fuera de mi vista. Pude escuchar la voz gritando algo y en cada repetición parecía más desesperado. «¡Déjame entrar! ¡Solo abre la puerta! ¡Por favor!». En ese punto ya estaba aterrorizado. Los golpes y los gritos eran sumamente fuertes y nadie se había presentado a ver qué pasaba. Después de un tiempo, la profesora fue a buscarme molesta porque había estado casi media hora fuera de la clase. Cuando me rehusé a abrir la puerta para permitirle entrar, tomó la llave de reserva de la recepcionista y me llevó hasta la dirección donde solicitó la presencia de mis padres. Me suspendieron lo que quedaba de esa semana. Jamás le conté a nadie lo que había pasado. Algunas semanas antes de mi próximo encuentro con este fenómeno, acababa de cumplir 7 años y mi familia organizaba un asado para celebrarlo. Era un glorioso día soleado y, aunque ya habíamos dispuesto todo en el jardín trasero, el carbón se negó a encender. Mi padre me pidió que fuera por un soplete portátil a la cochera en el jardín de enfrente. El espacio era bastante reducido aquí, así que me las arreglé para recorrer el camino hasta donde se encontraba el soplete. Me puse sobre las puntas de los pies para alcanzarlo y la puerta se cerró. Mientras me acercaba, unos golpes frenéticos se escucharon del otro lado de la puerta. «¡Abre! ¡Tengo que entrar!». No era la misma voz que había escuchado un mes antes, era más profunda, más preocupada y mucho más irritada. No respondí nada y me paralicé. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero aquello me aterraba. Cuando me alejé, se escuchó un golpe final, como si un puño hubiera fracturado la madera, y nuevamente escuché su voz. «¡Pequeño bastardo! ¡Te arrancaré los dientes! ¡Déjame pasar!». Regresé a la fiesta y me pasé el resto del día mirando sobre mi hombro. Como debes suponer, hubo muchas de estas voces. Conté al menos unas 30. Solía escucharlas todo el mes, implorando que les permitiera pasar por las puertas.
Casi siempre, inmediatamente después que cerraba una puerta tras de mí, como si aquellas extrañas entidades me estuvieran siguiendo. Jamás se lo conté a nadie, pero siendo honesto, intentaba acostumbrarme. Aquel fenómeno siempre me sobresaltaba y algunas de las voces me producían escalofríos, pero sabía que estaba a salvo mientras no abriera la puerta. No solo me acostumbré a algunas de estas voces, sino que les puse nombre. Había una que siempre se manifestaba en la puerta principal de mi casa. La puerta tiene un cristal difuminado y a través de él veía la silueta de un hombre de tamaño promedio, portando un sombrero o algo de esa clase. Jamás hablaba, pero ocasionalmente dejaba sobres en el buzón del correo. Solía llamarlo el cartero. Era uno de los más perturbadores. Cuando intentaba hablar con él, se volteaba bruscamente y empezaba a golpear la puerta. Al final, supe que lo mejor era dejar al cartero en paz. Pasaron 20 años e intentaba mantenerme lo más cuerdo y normal posible. Tengo amigos e incluso una relación un poco inestable con una mujer que conocí el año pasado. Nada mal para alguien que se despierta en medio de la noche a escuchar con atención ruidos al otro lado de la puerta. Sí, mis amigos creen que soy raro, pero me toleran. Todos son buenas personas. Realmente los voy a extrañar. Sabes, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Bueno, supongo que más extrañas de lo habitual. Hace 3 semanas desperté sudando y llorando, aunque no supe por qué. Hasta donde recuerdo, mi sueño había sido bastante normal hasta que una sombra enorme repentinamente lo cubrió todo. Literalmente, en el instante en que abrí los ojos, siguieron los golpes de la puerta en mi habitación. No eran golpes normales, era algo totalmente frenético. ¿Quién anda ahí?, grité. Por favor. Ayúdanos, respondieron. Me sorprendí. Era la misma voz sádica e irritante que había escuchado en la cochera de mi padre en mi 7º cumpleaños, pero parecía genuinamente sincera. Además, tenía un tono de dolor como si hubiera sido herido de gravedad. De hecho, me encontré a mí mismo buscando los anteojos para levantarme y abrir, pero dudé. Nunca antes había intentado abrir la puerta. Supe que, como niño, tenía la idea de que lo que sea que estuviera allí era malo. Cuestión de sentido común, supongo. Para ser honesto, estuve a punto de dejar que aquella cosa entrara en mi habitación esa mañana, pero al final me contuve. La situación empeoró apenas 2 días después. Yo me encontraba dentro de una tienda, apenas terminé de pagar por un bote de leche y un periódico. Una fuerza terrible golpeó la puerta del establecimiento. De forma simultánea, una voz empezó a gritar, un agudo y largo grito de dolor. Me volteé para ver la puerta, pero había tantos folletos pegados en el cristal que solo pude distinguir la forma de una mujer del otro lado. Golpeaba las manos contra una ventana. El vendedor me observó como si estuviera loco. Al fin, terminé preguntándole si tenía un baño que pudiera usar. Murmuré una disculpa y me escondí en aquel lugar durante 10 minutos hasta que los gritos se fueron. Sucedieron más incidentes después de este, una mezcla de gritos y lágrimas que imploraban. El cartero también se fue. Tocó educadamente antes de dejar su carta habitual en el buzón de correo, y entonces colocó otra y otra. En total, sumaron 10 sobres simples y amarillentos. El cartero se mantuvo en espera durante algunos minutos, golpeando ocasionalmente, y entonces me dejó solo. En cada carta había una hoja de papel A4, pero alguien había tomado un bolígrafo negro y usado las páginas, rayando garabatos con tanto vigor que había grandes lágrimas en torno al centro. Los bordes estaban desgastados. Las puse de nuevo en los sobres e intenté retirarlas de mi mente. Más tarde, la puerta de mi habitación temblaba violentamente. No era un grito, un gruñido, ni un rugido lo que escuché. Solo era llanto. Decenas y decenas de voces sollozando sigilosamente.
Otro golpe se escuchó en la puerta, el yeso se desprendió de las paredes y cayó en el tapete. No había súplicas ni negociaciones, no era más que llanto. Se escuchó un estruendo, salté de la silla, otro estruendo, y luego apareció una fina grieta en la esquina de la cerradura de la puerta. Mi teléfono empezó a sonar y escuché un fuerte golpe en el vidrio de la ventana, justo detrás de las cortinas. Respondí el teléfono, pero no era más que voces sollozando, voces que sollozaban en un grito de terror y angustia. Lo apagué, pero siguió sonando. Entonces le quité la batería y luego empujé la mayor parte de mis muebles contra la puerta y la ventana. Habían pasado 3 horas desde el último intento de ingreso. Los golpes agresivos no habían disminuido, tampoco el llanto. Estoy seguro de que la puerta no aguantará más. Respecto a mi mediocre barricada, creo que podrían barrerla en un par de minutos. Me enfrento a una posibilidad real de muerte, por eso escribo esto, por si algo me llega a suceder. Escucho un golpe horrible. ¿Qué quieren? Otro golpe aún más fuerte. ¿Todavía me quieren lastimar? Otro golpe. Parecen estar determinados, incluso maliciosos. Más golpes. Tal vez debería abrir la puerta. Quizás deba dejarlos entrar. El silencio se apoderó del ambiente. Noté que incluso el llanto se había ido. Durante un minuto me senté en aquel lugar. Entonces me levanté y corrí a la puerta, ansioso por escapar de aquella situación claustrofóbica. Tal vez allá afuera puedo estar lejos de cualquier puerta y de los malditos golpes. Retiré mi barricada y giré la manija. Cerrada. De rodillas, espié por el agujero de la cerradura. A través de la puerta de mi habitación no podía observar el corredor que yo recordaba. Era otro lugar, una especie de biblioteca o salón de clases, pero vacío, excepto por un niño sentado que daba la lectura a un libro. Se encontraba de espaldas a mí. Golpeé la puerta. «Oye, niño, déjame salir», observó por encima de su hombro. «Sí, aquí. ¿Puedes abrir la puerta, por favor?» «No puedo. Estoy castigado. No debo hablar con nadie. Vete». Regresó a lo que estaba haciendo. Confundido y exasperado, empecé a levantarme. Un estruendo alto rompió el silencio una vez más. Era un puñetazo que golpeaba contra el vidrio. Mi ventana. Lo escuché otra vez, pero no era el golpe frenético de alguien queriendo entrar, ni siquiera un intento de invadir la habitación. Lo que sea que haya estado del otro lado de la ventana sabía que yo estaba dentro de esa habitación y sabía que tenía miedo de la forma más sádica posible. Quería que tuviera miedo. Me regresé a la puerta y empecé a golpearla frenéticamente. «Oye, déjame entrar, ¿sí? Realmente necesito que abras esta maldita puerta». El agua es la esencia de la vida. Ella nos alimenta, riega nuestros cultivos y es bebida por el ganado. Es esencial para todas las formas de vida conocidas. Hacemos uso de ella para lavar nuestros carros, limpiar nuestra comida y producir nuestra energía. Tiene efecto en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Sin ella, la civilización dejaría de funcionar. Los gobiernos se vendrían abajo en cuestión de horas, paralizados por un enemigo invisible llamado sequía. No pasaría más de una semana antes de que todos los seres vivos sobre el planeta Tierra perecieran. En resumen, es imposible vivir sin agua. Hace 2 días nos vimos forzados a hacer precisamente eso. No sé cómo empezó todo. De hecho, no creo que nadie lo sepa. Durante las primeras horas de la catástrofe, las teorías iban desde lo inverosímil, como una nueva forma de gas de efecto invernadero, hasta las más ridículas, como un nuevo tipo de luz que solamente evaporaba el agua.
Recuerdo esas horas con mucho cariño. La gigantesca realidad de lo que había sucedido aún no se había transformado en histeria colectiva entre toda la raza humana. ¿Qué pasó? Lo que pasó es simple. Cada gota de agua potable en el planeta Tierra se evaporó en un instante. No creo que pueda ser más claro, pero lo intentaré. ¿Te imaginas cada río, cada lago y todas las fuentes naturales de agua secándose al instante? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y no solo se restringió a las fuentes de agua naturales. Te puedo decir que toda el agua embotellada en el mundo también desapareció. De la misma forma que en tanques de agua y otras fuentes similares. También desapareció de otras sustancias como los refrigerantes, creando compuestos de azúcar que enfermarían de gravedad a cualquiera que decidiera tomarlos. Pero por mucho, el peor resultado pudo verse en la falta de agua en los reactores nucleares. Sin la valiosa agua presurizada, la mayoría de los reactores nucleares en todo el mundo no tenían una fuente de refrigeración disponible y, como menos de la mitad habían sido probados bajo estas condiciones, el efecto resultante fue una catastrófica fusión nuclear en cerca del 46% de los reactores refrigerados a base de agua. El mundo ya sufre de una situación sin precedentes. Cayó en la anarquía total. La comunicación internacional cesó después de casi exactamente 24 horas después del inicio. Pero hubo un segundo efecto, la intoxicación por agua salada. Muchas personas atestaron las plantas de desalinización durante las primeras horas de la tragedia con la esperanza de una salvación. No encontraron nada. Aproximadamente al mismo tiempo de la evaporación a nivel mundial, la sal aumentó su concentración en unas 5 veces en cada mar y océano de la Tierra. Las plantas de desalinización fueron capaces de manejar la situación durante aproximadamente 20 horas, hasta que el combustible empezó a terminarse. Con el inminente colapso de la civilización y las varias catástrofes nucleares, nada iba a su destino. Por lo tanto, la última gota de agua dulce sobre la Tierra se bombeó a más tardar la medianoche de ayer. Después de la sequía, vino el colapso. Sin agua disponible, pronto llegó la anarquía. Los gobiernos, típico de la autoridad en el final, intentaron mantener el orden. Nada funcionó. Los soldados rebeldes dispararon contra los manifestantes y civiles que huían por igual. Los que no morían eran ejecutados de forma brutal. Momentos más tarde, luego, se enfrentaron entre sí. El resultado fueron unos pocos militares intactos en la carnicería. Los desertores huyeron. No quisieron quedarse a ver la extinción de la tierra. Pero luego vino algo mucho peor que cualquier cosa que haya sucedido antes. La única fuente de agua que permaneció y que no se evaporó y de la cual tuve la fortuna de enterarme mucho antes que todos en mi ciudad, era la sangre. La sangre, que contiene un 90% de agua, era el único líquido restante para sobrevivir. Y sí, algunos lo hicieron. Al principio no lo creía. Fue realmente horrible. Los animales fueron primero. Las personas desesperadas por saciar su sed bebían la sangre de perros, gatos, cualquier tipo de mascotas y animales salvajes de todo tipo. Muchos apenas se ofrecían unas cuantas gotas del vital líquido. La situación se vio agravada por el hecho de que vivo en una ciudad bastante grande, donde aparte de los animales domésticos y algunos otros silvestres, no había mucho de dónde beber. Tal vez aquellos que vivían en zonas más despobladas del país tuvieron mejor suerte. No tengo manera de saberlo y francamente no me importa. Supe entonces que los humanos eran la única opción. Lo vi por primera vez hace 12 horas.
Un hombre anciano, vestido nada más que con unos harapos, poco a poco se abría paso por la calle que pasa frente a mi casa. Desesperadamente pedía ayuda diciendo que su familia había muerto y que él se encontraba agonizando, que sus enfermeras habían huido y que necesitaba a alguien que le ayudara. Era tan lamentable su situación que casi abro la puerta, aunque fuera solo para ofrecerle algo de alivio del sol de mediodía y quizás algunas de mis pocas raciones. Si yo me hubiera adelantado tan solo un segundo, yo no estaría escribiendo esto. Antes de que pudiera abrir la puerta, 3 personas, 2 hombres y una mujer, saltaron de la sombra de un árbol cercano. El pobre viejo no tenía ninguna posibilidad. Saltaron sobre él de forma frenética para deshidratarlo, y lo hicieron con herramientas improvisadas. Fue el espectáculo más aterrador de mi vida. Uno de los hombres tenía un martillo. Comenzó a romper los huesos del hombre, uno por uno. Casi vomitaba cada vez que el martillo rompía uno de sus huesos. El otro tenía una azada de jardinería. Él se pasó sobre el anciano y dejó caer el arma improvisada una vez, 2 veces. La herramienta cortó los tobillos del pobre viejo como un cuchillo que corta un bistec. No lo soporté y vomité. Después de que recuperé el aliento, volví a mirar, solo para satisfacer mi propio horror creciente. La mujer, que estaba desarmada, sus manos se esparcieron sobre toda la faz del hombre que gritaba mientras los otros le sacrificaban. Fue entonces cuando, y quisiera olvidar esto, ella clavó sus pulgares en los ojos del pobre diablo. El hombre gritó como nunca lo había escuchado en mi vida. Ella enterraba sus dedos más profundo, empujando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Cuando por fin pudo sacar sus ojos, la sangre y un líquido extraño escurrían por todas partes. Ella los tomó y se los comió como si fueran una fruta. Podía escuchar los sonidos cuando los estaba masticando a través de mi puerta. Terminaron de consumir la preciada sangre y finalmente se alejaron. Yo los llamo los bebedores. Según he visto, los bebedores no son zombies. Tampoco están afectados por una fuerza externa que los obligue a beber sangre de los seres humanos. No es como un virus o una enfermedad mortal. Son plenamente humanos. Sospecho que la deshidratación los afecta en mayor proporción que a otros y esto les obliga a beber sangre humana en una forma de pseudocanibalismo o algo así. Representan el lado oscuro de los pocos humanos que restan. Los bebedores parecen conocerse entre sí mediante algunos signos sutiles, pero al no ser uno de ellos no podría confirmarlo. Lo más rápido que pude, tomé mis escasas provisiones, algunas pequeñas comodidades, este bloc de notas, mi arma y fui a mi habitación. Apunté la cama contra la puerta con mi fuerza que se desvanecía rápidamente y amontoné algunos muebles más. Mi pistola tiene una ronda completa de 7 tiros, además de una reserva, suficiente para 13 bebedores. Se está poniendo cada vez peor. Estoy respirando con mucha dificultad y de forma cada vez más letárgica. Esta habitación parece un sauna. Me hierve vivo. No es un espectáculo para nada agradable. Tengo miedo y ni siquiera sé si soy capaz de apretar el gatillo cuando llegue el momento. Estoy terriblemente sediento. La última vez que intenté orinar, el dolor era insoportable. No he defecado desde hace mucho. Mi visión va y viene y siento que mi cabeza va a explotar con la intensa presión que siento.
Mi piel se ha vuelto seca y áspera. Sé que estoy muriendo, pero todavía tengo mi arma. Tal vez debería suicidarme antes de que pierda la fuerza para hacerlo. Dios sabe que es mejor antes de que me deshidrate y los bebedores vengan a buscarme. Tengo mucha sed. Está oscuro y perdí el arma. Mi visión casi desaparece. ¡Cuánta sed! Me estoy volviendo loco. Me estoy muriendo. Espera. ¿Qué es eso? Alguien llama a la puerta. Ellos quieren entrar. Ellos dicen que los bebedores han llegado. Yo debería... no sé. Creo que voy a tomar una copa. Una copa con sangre humana. Estoy tan sediento. Llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete, dale a me gusta y compártelo para hacer crecer su canal de creepypastas e historias de terror. Antes de terminar, recuerda votar por tu creepypasta favorita de este video. Si alcanza una gran cantidad de apoyo, la haré de nuevo, pero con el estilo de la primera creepypasta del 2022. Si no conoces este estilo de narrar y mostrar las creepypastas, te dejo el link de la historia, Jadeos, en la descripción, el comentario fijado y en la tarjeta que aparece ahora. Una historia 100% recomendada. Sígueme en mis redes sociales y estate atento. Sin más que decir, se despide Darkshark. Hasta pronto.